¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, espero que sí. Vamos a hablar de un tema especial. Yo sé que tal vez no sea el mejor eh, tema para un directo, ¿no? Para un directo de YouTube. Pero bueno, me parece que amerita que hablemos de esto, amerita que tratemos este tema. Es un tema candente, un tema picante, un tema muy picantón, pero bueno, me parece que no le tenemos que esquivar el bulto, tenemos que hablar de esto. No muchos hablan por diferentes situaciones y bueno, me parecía oportuno hacer este directo, ¿no? Más que nada como catarsis, de algún modo. Ayer estaba pensando, ¿no? ¿Hago el directo? ¿No lo hago? Eh, Porque bueno, por lo general siempre cuando hacemos los directos mayormente es para hablar de Franco Colapinto, bueno, de sus actuaciones en las previas, en los posts, ¿no? Que es algo que obviamente nos gusta, nos disfrutamos. Cada vez que hablamos de Colapinto somos, no sé, cientos de personas acá conectadas y hablando, debatiendo, opinando y demás, ¿no? Pero bueno, entonces pensaba, digo, ¿lo hago, no lo hago? Y me parece que este tema amerita, ¿no? La verdad que amerita, ¿no? Porque es un contraste que a uno le llama la atención, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener a un piloto en la Fórmula Uno con todo lo que eso conlleva, la alegría que significa tener un representante en la máxima categoría, disfrutarlo más allá de lo que se habla, ¿no? Que también esto lo hemos comentado en varias oportunidades, así es la Fórmula Uno y a veces, bueno, el tema de los rumores, si hay ciertas cosas que a uno tiene que entender que también la Fórmula Uno es así, que también está el tema este de lo que se dice, no se dice, el tema de la continuidad, no continuidad, bueno, cosas que, bueno, tenemos que aprender que es así, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos eh, esto lindo, ¿no? De volver después de muchísimo tiempo a tener un compatriota en la categoría y bueno, obviamente Franco va a terminar todo el año, más allá de algunos rumores, campañas, el trato de la prensa, bueno, cosas que ya hemos hablado oportunamente y no quiero tampoco meterme en esto porque bueno, el objetivo de este directo es otro. Y no me importa la verdad si somos 10 como ahora o 200, 300 o 1000 para hablar de esto. Porque creo que aquellos que están acá con la portada que yo hice me parece que entienden para dónde va el tema, ¿no? Yo, a mí hablar de esto eh, me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho porque yo entiendo que a veces uno es como un llanero solitario, ¿no? Hablando de estas cuestiones donde hay mucha política de por medio, donde hay muchos intereses de por medio. Y bueno, realmente aquellos que me siguen, tanto acá en Motorix, en Automundo y también en automundo.com.ar, sabrán más o menos cuál es mi postura frente a ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno critica, al menos en mi caso, lo hace desde el punto de vista constructivo. O sea, si yo digo algo es para construir, no para destruir. Pero bueno, hay gente que por ahí no lo interpreta de esa manera y trata de menospreciar la opinión de uno siempre con ciertas campañas y demás, ¿no? De hecho, no sé, a principio de año me pasó por primera vez, ¿no? Que una persona me insultara pero de arriba abajo a través de Instagram, que yo ya lo he dicho, ya a mí mucho, incluso me amenazó que me iba a agarrar cuando me viera en un autódromo, porque no sé qué había dicho de la CTC. Que la verdad que son amenazas que quedan ahí. Pero bueno, era alguien que después, bueno, un anónimo, pero lo expuse en X, y bueno, jamás me volvió a molestar, ¿no? Pero uno entiende que a veces esto, este humilde directo, este humilde streaming llega a mucha gente que toma decisiones y demás, y bueno, el mensaje llega, ¿no? Y la idea es esa, la idea es que el mensaje llegue, que aquellos que toman decisiones eh, evalúen lo que uno dice y repito, siempre desde construir, ¿no? Y mismo esta postura que yo tengo es porque yo me considero, creo, aquellos que me conocen lo sabrán, soy un tipo que tengo mis cosas como todo, ¿no? Pero digamos que en cuanto a rectitud y cumplir la palabra, ¿no? Ser caballeroso
y todo lo que significa, bueno, yo soy un tipo que eh, cree que el automovilismo es el deporte, es un deporte perfecto porque es un deporte que se rige por reglamentos, ¿no? Por una palabra que está escrita, ¿no? Y hay que atenerse a esas palabras que están escritas, ¿no? O sea, es un deporte en el cual la palabra vale muchísimo. ¿Por qué? Porque se rige por reglamentos, que muy posiblemente al fanático lo que le gusta es ver carreras, es ver a su piloto ganar, ver a su marca ganadora y poco le importa qué hay detrás de eso o cómo se hace el automovilismo. Pero yo, ¿por qué digo que el automovilismo para mí es un deporte perfecto? Porque se rige por reglamentos en todo sentido. Creo que debe ser uno de los deportes que más reglamentos tiene, porque vos desde el vamos tenés lo que se llama el Código Deportivo Internacional, que es el principal estatuto de la Federación Internacional del Automóvil. A partir de ahí tenés un reglamento deportivo automovilístico que es a imagen y semejanza del Código Deportivo Internacional, pero en el ámbito nacional, en el ámbito nacional. Paralelamente tenés también, además del RDA, cada categoría tiene su reglamento técnico, su reglamento deportivo de campeonato, es decir, incluso cada carrera tiene un reglamento particular de la prueba, un RPP. O sea, es decir, si vemos, el automovilismo es perfecto por donde se lo mire, justamente porque tenés todo un lineamiento que vos tenés que seguir. Y como el automovilismo es así, se basa en esos reglamentos y se basa en ese tipo de cosas, o sea, yo creo mucho en la palabra, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a algo, yo lo respeto. Después veré, me acomodará la situación, trataré de revertir de alguna manera, pero siempre por siguiendo los estatutos, siguiendo las normativas, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que no entiende que esto debe ser así, lamentablemente. Pero bueno, hacia ellos. Pero bueno, yo considero que lo que está pasando acá es una situación eh, que, repito, no sé si esto lo van a escuchar en otros lados, y díganme si ustedes escuchan otros streaming, o programas de radio, de televisión, si escuchan esto, ¿no? Porque lo que yo voy a hablar, lo que yo les voy a opinar respecto a esto, de esta situación entre el Automóvil Club Argentino y la CTC, ¿no? Que es este enfrentamiento que tienen, que se inició en noviembre de 2023 y bueno, que sigue, que ya cumplió más de un año y medio y que puede llegar a tener consecuencias pero muy feas, muy graves, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Mucha gente medio como que lo pasa un poco por alto esto, que, que hace pensar que no pasa nada, pero la realidad es que pasan cosas serias. Y acá lo que vamos a tratar de hacer en este directo, ahora voy a ir saludando a toda la gente que se está sumando, es tratar de explicarles un poco la situación, ¿no? Una situación que bueno, acá me acompaña en este directo, ¿no? Una carta que tiene ya más de 2 décadas y una última resolución que es la 207-2025, en la cual se le reconoce al Automóvil Club Argentino como la única autoridad deportiva nacional que rige en nuestro territorio. Ahora vamos a profundizar de eso y demás, ¿no? Pero bueno, la situación está así, está planteada entre dos entidades que mantienen una guerra por el poder, ¿no? Yo lo que yo quiero, y entiendo que mucha gente también, es que esto se solucione, porque lo que ustedes tal vez no vean es el trasfondo de esta guerra y las consecuencias que esta guerra está teniendo, que es una guerra de poder. Es lisa y llanamente una guerra de poder. Y otra cosa, también hay que entender que el automovilismo, más allá de ser un deporte, más allá de ser algo que mucha gente con lógica ve como una actividad deportiva, también es una actividad donde hay muchísimo dinero en juego, muchísimo dinero en juego. Eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer este análisis, ¿no? Lo que yo quiero dejar bien en claro es que para mí los reglamentos se tienen que respetar, la palabra dada se tiene que respetar. Repito, después vos tratarás de alguna manera dentro de ese esquema que se te plantea a vos, que es de respetar los reglamentos, eh, te tratarás de acomodar o sacar tu conveniencia o tratar de modificar la situación, pero siempre dentro de un marco de respeto, porque si no, pasa lo que está pasando ahora, que esto es
Es una guerra entre el Automóvil Argentino y la Asociación Corredores Turismo Carretera. Una guerra que se inició, como yo les decía, en 2023, el día que la CDA, la Comisión Deportiva Automovilística de la CTC, remueve de su cargo al ingeniero Carlos García Remoy, histórico presidente de la CDA del ACA, por una cuestión de salud, ingresa interinamente Chipriver, y bueno, después finalmente el cargo es para Eduardo Vaca. Lo que se hace a partir del ingreso de Chipriver es tratar de poner en regla algunas cosas que durante la gestión de García Remoy medio como que estaban descuidadas, ¿no? Entre eso es el tema de unas licencias, de quién otorgaba licencias deportivas, principalmente la Federación Metropolitana, que organiza todas sus carreras en el Autódromo de La Plata, que como sabrán es un circuito, digamos, que fue promovido, fue creado por una fundación que tenía como una de sus principales cabezas a Hugo Mazacane, quien hoy es el presidente de la CTC. Bueno, a raíz de ese puñado de licencias que en lugar de otorgarlas tanto médicas como deportivas, la CTC debían ser otorgadas por el ACA, que eran 2,50, bueno, estalló una guerra. Yo justamente antes del directo estaba repasando, ¿no? Que una guerra que ha tenido millones de capítulos, desde que comenzó hasta, no sé, el turismo nacional, el turismo pista que dejan el Automóvil Argentino y se van para la CTC, un montón de federaciones que también dejan el ACA y se van para la CTC, creación de nuevas categorías, el éxodo de equipos del TC2000, la prohibición, por ejemplo, por parte del ACA de que se utilice la denominación Turismo Nacional a lo que hoy es TNAPAT, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Y en el medio, una resolución que fue justamente la resolución 207-2025 de la Vicejefatura del Gabinete del Interior del 15 de mayo de 2025, que de alguna manera reconoce como única autoridad deportiva nacional al Automóvil Argentino, ¿no? Como que es, porque tiene su poder otorgado por la Federación Internacional del Automóvil. Hasta ese momento, hasta que sucediera todo esto, digamos que había cierta amistad, por decirlo de alguna manera, o cierta buena relación entre el ACA y la CTC, cada uno hacía lo suyo. Pero bueno, lamentablemente, que yo también me río, ¿no? Porque durante 2020, durante la pandemia, cuando no había carreras, nada, digamos, tanto la CDA con García Remoy como la CTC con Hugo Mazacane, bueno, decían que el automovilismo tenía que estar unido, que esto, o sea, que ahora que yo, imagínense, yo en esto tengo 35 años, hace 35 años que soy periodista, fundamentalmente de automovilismo, o sea que yo los conozco a todos, desde el primero al último, los conozco a todos, los tengo a todos bien calados, sé quién es cada uno, sé cómo actúa cada uno, porque le sigo la carrera a todos. Uno de mis grandes defectos es tener buena memoria. Entonces yo no me olvido de nada. Me puedo olvidar de cualquier soncera, pero hay un montón de cosas que yo no me olvido. Porque justamente si hay algo que me enseñaron en mis comienzos es a tema de respetar los reglamentos. Entonces cuando hay alguien que algún reglamento o una palabra acordada no la respeta, yo me acuerdo. Bueno, les decía, y todo esto genera ciertas cuestiones que hoy están poniendo el automovilismo argentino en jaque. Todo esto. Pero bueno, ahora voy con esto. Algunos saluditos de gente que se está sumando. Hay una encuesta, voten, porque me gustaría que voten. La encuesta es de qué lado del automovilismo estás. Team ACA, Team ACTC, ninguno, y me gusta otro deporte. Hasta ahora, bueno, queda, a ver, ninguno creo que queda 61% bien, 33% Team ACA, 6% Team ACTC. Bueno, voten. A ver, les decía el tema de la gente que se ha conectado, lo tenemos acá al amigo Cristian Faría, que como siempre le cae muy mal a él los
los directos a esta hora del día. Esperen que voy a hacer un arreglo acá en vivo para que se vea bien el mensaje. Ahí lo ponemos así y estiramos esto acá. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahora queda, pero pipí cucú. Bueno, les decía a Cristian que, por ejemplo, él no puede ver los directos por la mañana, así que ve después la retransmisión en Automundo. Te recuerdo que acá hacemos directos, solamente Motorix es para nuestros directos, de diferente temática. Últimamente Franco Colapinto, pero también estos temas candentes. Así que, Cristian, gracias por estar ahí como siempre. Carlos Castellano dice, buenos días, lamentablemente tontos hay en todos lados. Esto por lo que yo decía respecto a los haters. Todo en rojo dice, hola Diego, buen día gente. Bueno, buen día querido, ¿cómo estás? Silvio, buen día también para vos. Y Germán Becaria, hola Diego, buen día, saludos desde Villa María. Bueno, mucha gente de Córdoba. Bueno, dentro, justamente, fíjense, dentro de esta situación, que ahora yo vamos a tratar de organizar, porque como les decía, hoy me fijé en automundo.com.ar, que ahí tenemos una sección dedicada, buscan AK versus ACTC, o directamente ponen AK versus ACTC en Google y les salta, no sé, hay 200 millones de notas respecto a eso. Así que creo que me considero como el tipo que más sabe de esto, porque vengo siguiendo desde que comenzó todo. Bueno, les decía, una de las consecuencias, por ejemplo, lo que está pasando con el tema del bloqueo, porque ahora vamos a ver cómo cada entidad trata de, de ejercer su poder, que es el bloqueo del autódromo El Cabalén en Altagracia para categorías fiscalizadas por el ACA. Pero bueno, vamos a ver cómo cada una de las entidades está tratando justamente de tratar de imponerse sobre la otra, porque acá lo que estamos hablando es de un tema como vulgarmente se dice, quién la tiene más grande, ¿no? Y la verdad que si uno empieza a mirar detenidamente, es una pelea de nenes, una pelea, es algo insólito, pero bueno, esto tiene consecuencias muy serias y esto es lo que a mí me llama la atención que nadie quiere ver, es lo que nadie quiere ver, que son las consecuencias serias, ¿no? Y para mí justamente esto lo que está haciendo es que ya haya un malo de la película, lamentablemente, ¿no? Que una cuestión que la podrían dirimir, ¿no? En una charla, no sé dónde, porque encima también dicen, a ver, ¿dónde van ahora? O con quién se reúnen. Es una cosa, una chiquilinada, es una chiquilinada increíble. Pero bueno, como saben, tenemos dos bandos. Ahora voy a seguir saludando a gente. Si quieren, obviamente, me pueden poner en el chat o después lo ponen en los comentarios qué opinan de esto, más allá de participar de la encuesta, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Como les dije, el ACA tiene el poder deportivo otorgado por la Federación Internacional del Automóvil. Eso es inamovible, es así, es así. De hecho, uno de los estatutos que ahora lo tenía por aquí, una de las normativas del Código Deportivo Internacional dice exactamente lo siguiente. Esperen que lo tengo por acá. A ver, lo tenía aquí, acá está. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que es uno de los principios generales del Código Deportivo Internacional, que como yo les dije, es la Biblia del automovilismo. Dice, cada club o federación nacional perteneciente a la FIA se considerará que acepta y está sujeta a este código, al Código Deportivo Internacional, sujeto a dicha aceptación y cumplimiento, un único club o una única federación por país en adelante, denominada Autoridad Deportiva Nacional, será reconocida por la FIA como el único poder deportivo internacional para hacer cumplir el presente código y ejercer el control del deporte motor en todos los territorios que estén bajo la autoridad de su respectivo país. Es decir, que solamente puede haber una única autoridad deportiva nacional, un único ADN, que en este caso es el Automóvil Club Argentino, porque el Automóvil Club Argentino es la entidad que está reconocida por la FIA. Hasta que estallara todo esto, algo que también algo me gustaría aclarar, porque yo sé que hay mucha gente nueva, que hay mucha gente que está conociendo el automovilismo ahora, pero todo esto este quilombo que está pasando ya ha pasado 200 millones de veces en la Argentina, no es la primera vez. Es más, en cada década han tenido del 60, 70, creo que los 80 fueron más o menos tranquilos, 90 y 2000, ¿no? Siempre entre
el ACA y la CTC. A mí la sensación que me daba era que esto se iba a solucionar, ¿no? Porque medio como que estaba sucediendo algo que el ACA, bueno, estaba medio como tratando de hacer, con comunicados de prensa o con notificaciones, tratando de hacerse valer, ¿no? Incluso a riesgo de llevar todo esto a juicio. Eh, Uno tiene el antecedente de lo que pasó en la década del 70, que fue algo que quedó medio como opacado por la trascendencia de la campaña deportiva de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1, pero en su momento, lo que hoy es la CDA había quedado a un costado por el Automóvil Club Argentino y toda la parte, digamos, de lo que es la fiscalización del automovilismo se le había dado a la CADAT, que era una confederación que unía a los clubes organizadores de carreras. Bueno, la CADAT empieza a fiscalizar, digamos que le empieza a sacar el trabajo que tenía la CDA, entendiendo el Automóvil Club Argentino, que el trabajo que hacía la CADAT era mucho más eficaz, pero llega un momento que en la CADAT dice, no, yo tengo todo el poder, tengo todo el poder como He-Man, dice, tengo tanto poder que voy a ir a la FIA y le voy a decir que la autoridad deportiva nacional soy yo, no el Automóvil Club Argentino. Obviamente hay un juicio de por medio, juicio que fue finalmente ganado por el Automóvil Club Argentino, un juicio que duró 4 años. En ese interín siguió habiendo carreras. Y bueno, ¿alguien se acuerda de la CADAT? ¿Alguien sabe qué pasa con la CADAT? Bueno, la CADAT no existe más y el que se mantuvo fue el Automóvil Club Argentino. De alguna manera, uno puede hacer cierta semejanza con lo que está pasando entre el Automóvil Club Argentino y la CTC, justamente, ¿no? Porque es algo parecido. De una manera, digamos, un poco más vehemente, la CTC lo que quiere hacer es imponerse sobre el Automóvil Argentino y decirle a la ACA, el poder deportivo lo tengo yo. O sea, dámelo al poder deportivo porque vos no haces nada. O sea, es más, si uno se fija las categorías que tiene la CTC, más que categorías, tal vez contabilizarlo en licencias, no en cantidad de participantes que tiene la CTC con las categorías de la ACA, uno se dará cuenta que por ahí el peso mayor lo tiene la CTC. Incluso por la trascendencia de una de sus categorías, de la única categoría que me parece relevante, que es el turismo carretera. Y el ACA está disminuido, está tratando de rearmarse, pero está un poco disminuido por eso. Bueno, de hecho, se hace cosa de menos de un mes, un abogado de la CTC, tengo entendido, que fue a la FIA como para decir, bueno, acá estamos nosotros, le queremos contar lo que sucede, cosa que la FIA ya sabe lo que sucede. La FIA ya sabe, nadie tiene que ir a contarle. Y ahora después vamos a algo que nadie se acuerda, pero para mí es relevante. Por eso digo que si hay alguien que va a quedar como el malo de la película. Bueno, en síntesis, ¿qué está pasando con esto? ¿No? O cómo está actuando cada una de estas entidades con el objetivo de tratar de ser dueño del automovilismo o de tener el mayor poder deportivo en la Argentina. Bueno, por un lado tenemos al Automóvil Club Argentino que obviamente quiere hacer valer su derecho. Me dirán ustedes, bueno, pero el ACA no hizo nada y por eso todas las categorías se fueron. Ok, perfecto, pero bueno, ahora está haciendo. Entonces, ¿ahora te quejas de que el ACA está haciendo? Antes te quejaba de que el ACA no hacía nada. Perfecto, te la tomo. Ahora, el ACA está haciendo algo justamente para organizar el automovilismo. Y tampoco te gusta. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el ACA? Primero y principal, se la está tomando todo con soda. Todo con soda. Porque lo que hace el Automóvil Argentino es, cada tanto, hacer valer su poder con ciertas cuestiones que no son profundas. Una de esas actitudes o decisiones, más allá de esos constantes comunicados de prensa diciendo que tienen el poder deportivo y demás, es lo que pasó con el turismo nacional. No le dejó utilizar la denominación turismo nacional porque la tiene registrada, es poder de el ACA, no de APAT, de la Asociación de Automóviles Pilotos de Turismo. La denominación como categoría, como marca registrada, es del ACA. Entonces,
con justa razón, le dije, si vos te vas a la CTC, ¿por qué te voy a dar el nombre yo? También se lo sacó. Esa fue una de las medidas. Después hay otra medida que, ya les digo, ahí son medidas, las que toma el ACA son medidas que no tienen como demasiado, que son relevantes, pero no tienen demasiado trascendencia en el día a día. Repito, son medidas que son relevantes, pero no tienen trascendencia en el día a día de lo que es la práctica del automovilismo. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que está haciendo el ACA desde entonces también es hacer valer los estatutos y decir, bueno, si vos competís en una categoría que no es fiscalizada por el ACA, como son todas las categorías de la CTC, que dicho sea de paso, en su momento el ACA desconoció que la CTC pueda hacer categorías. ¿Por qué? Porque no cumple los estatutos del Código Deportivo Internacional. Esto, le repito, yo le voy a dar reglamento, sigla, que es un quilombo, pero me parece, amerita que yo les explique esto para que ustedes traten de tener, digamos, una buena idea del quilombo en el que estamos. En su momento, que fue hace cosa de un año, el ACA emitió un comunicado de prensa, una decisión en la cual desconocía a la CTC porque la CTC había decidido no continuar con la palabra dada en 2001, que acá tenemos la carta, ahora les voy a mostrar la carta, es una carta desde 2001, cuando también hubo un conflicto en la que la CTC reconocía que el poder deportivo en la Argentina lo tenía el ACA, lo reconocía la CTC. Y esa es la palabra que hoy la CTC no está cumpliendo. Eso que firmó en 2001 es lo que no está cumpliendo. En consecuencia, al no cumplir eso, está en infracción con respecto al Código Deportivo Internacional de la FIA. O sea, es una entidad que está en infracción. Es una entidad. Y me dirán, bueno, pero no afecta nada. Afecta. Aquellos que te digan que no afecta nada, no tienen la menor idea. Esto afecta. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que está haciendo el ACA? Que, repito, no es algo que les influye a los fanáticos en el día a día. Les revoca la licencia a aquellos pilotos que quieren tener una participación internacional. ¿Por qué se la revocan? Porque participan en categorías fiscalizadas por la CTC. Entonces tiene el derecho de decirle, bueno, vos te querés ir a correr, vos estás corriendo en el TC Pista o estás corriendo en la Fórmula 2, que se llama, esa categoría que se hizo con algunos equipos de la Fórmula Nacional, vos te querés ir a correr afuera, yo no te voy a dar la licencia internacional porque vos estás corriendo en una categoría, en una entidad que yo no reconozco. Entonces, ok. ¿A cuánto influye eso al automovilismo argentino? A la dinámica. Realmente en poco porque son los menos los pilotos que quieren irse. Hoy son los menos, pero creo que a raíz de lo de Franco Colapinto, mes tras mes van a ser más los que quieren irse a correr en el exterior. Entonces, a esos pilotos, tanto pilotos como también incluso navegantes, porque en algún momento también eso afectó a esa categoría que había creado, que tenía el aval de la CTC, que era el Rally Latam Sprint. Bueno, uno de los motivos por los cuales esa categoría no pudo seguir, más allá de algún tema económico, tiene que ver con que muchos de los navegantes eran navegantes que corrían en torneos de Chile o en otros torneos o en otros campeonatos y al no tener la licencia internacional podían seguir corriendo en Argentina, pero en esa categoría, pero si querían ir afuera no iban a poder, ¿no? Ahí estaba está lo que está haciendo, digamos, el método de presión del ACA, que, repito, es algo que no nos influye a los fanáticos. Bueno, ¿cómo contrarrestó eso la CTC? Que la CTC ya sabemos, yo acá también soy muy claro, esto no es que se los diga yo, si ustedes revisan los archivos, lo tienen, por ejemplo, el caso más emblemático, el de Matías Rossi, cuando hace 3 o 4 años le sugirieron que vaya a correr a las pick-up, a la categoría de las pick-up, que coincide el calendario con el TC2000, y Rossi dijo, no, yo voy a seguir corriendo en el TC2000, ok, no te doy el pase de Toyota a Chevrolet. Y él no pudo seguir corriendo en el TC durante un tiempo. Dicho por Rossi, no lo dije yo. Entonces, que es un método
que todos aquellos que estamos en el automovilismo sabemos que es cotidiano dentro de la CTC. Y obviamente si yo le pregunto a alguien de la CTC me va a decir que no, y si le pregunto a los pilotos en off me dicen que sí, pero el único que lo reconoció en una entrevista que le hicieron en Campeones fue Matías Rossi. O sea, si a Matías Rossi le dijeron eso y él, porque es Matías Rossi, hizo lo que quiso, hay muchos que lamentablemente están en una posición en la que no pueden hacer lo que quieran. Entonces tienen que aceptar las reglas del juego, que son correr en todas las categorías de la CTC. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso, con esa actitud, lo que estás haciendo es impidiéndole justamente a otras categorías, que son aquellas fiscalizadas por el Automóvil Argentino, que tengan un parque acorde. Vos lo que haces es disminuirlo. Bueno, uno pensaba que hasta ahí iba a llegar las actitudes de la CTC, pero ahora nos estamos encontrando que lo que pasó en Córdoba, que yo les decía hace un ratito, está pasando en varios autódromos. Lo que está haciendo, repito, pongo el potencial, estaría haciendo, más allá de que tengo otra información, lo que estaría haciendo la CTC es llamar a todos los autódromos a los cuales va al turismo carretera y le dice: si vos haces alguna carrera de una categoría fiscalizada por el ACA, fundamentalmente el TC2000 o el Top Race, yo no vuelvo más. Eso es lo que está haciendo. Entonces, lo que está haciendo justamente la CTC, que paradójicamente, por eso yo digo que es algo increíble, paradójicamente se quejaba de que el ACA impedía a sus pilotos correr en otras categorías, ¿no? A los pilotos licenciados por la CTC les impedía correr en otras categorías, porque decía que atentaba contra la fuente de trabajo, que esto, que lo otro. Estás haciendo exactamente lo mismo, pero de otra manera. Una ridiculez total, total, total. Pero bueno, vamos a la historia un poquito, y esto no lo digo yo, vamos a repasar un poco la historia de esto. Espérenme. Listo, esto es lo que le quería mostrar. Bueno, que es algo que me estaba acompañando recién, ¿no? Que es justamente esta carta de 2001, que esto tiene que ver con algo que ocurrió por esa fecha, por inicio de 2000, también un conflicto similar a este, conflicto que también duró, pero en ese caso duró unos pocos meses. Acá se ha extendido en el tiempo, que es que llega un momento en que, bueno, que los pilotos, digamos, que tenían una licencia, es decir, que eran licenciados por la CTC, no podían correr en las categorías del ACA y viceversa. Bueno, llegó la decisión de arreglar un poco la situación, llegaron a un acuerdo. De hecho, en ese momento la CTC recién estaba comenzando a organizar también, o fiscalizaba también el Top Race. Era como que poco a poco iba incrementando su poder deportivo. Estamos hablando de una época en la que el TC no es lo que es hoy en día. Estamos hablando de una época en la que el TC recién estaba comenzando a instalarse en los autódromos. Hasta ese momento el TC era una categoría muy bonaerense. Corría mayormente en circuitos semipermanentes de la provincia de Buenos Aires. Eventualmente hacía alguna excursión a Córdoba, a Río Cuarto, a Rafaela, a Santa Fe, algo también en Mendoza, y de tanto en tanto se iba, no sé, San Luis también, pero digamos que mayormente era una categoría focalizada en Buenos Aires. Y no tenía, repito, la CTC no tenía el peso que tiene hoy en día. Bueno, en ese momento se llega a un acuerdo y lo que hace la CTC es reconocer que el Automóvil Argentino, representado en ese momento por el doctor Carlos Bacher, tenía el poder deportivo en la Argentina otorgado por la FIA, ¿no? Acá tenemos justamente que es la resolución del conflicto del 17 de abril del 2001. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted por su intermedio a la honorable Comisión Directiva del Automóvil Argentino, acá en nuestro carácter de apoderados del Comité Ejecutivo de la Asociación Corredores Turismo Carretera, a efectos de hacerle llegar la presente solicitud. La CTC expresamente reconoce, esto es lo importante,
La CTC reconoce en el automóvil argentino el poder deportivo nacional e internacional emergente, este último, de la Federación Internacional del Automóvil desde el año 1926, siendo nuestra institución, la CTC, ente fiscalizador reconocido por la Ley Nacional 24.052 y la Ley Provincial 12.1391, con una trayectoria que comienza el 20 de mayo del 79, y atento a lo expresado del punto 1, solicitamos por la presente al automóvil argentino que en su condición de autoridad deportiva nacional y conforme a las normas del Estatuto de la FIA y del Código Deportivo Internacional, el reconocimiento a la actividad fiscalizadora que venimos desarrollando para las categorías turismo carretera pista y top race. Bueno, sin más esperando, bla, 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 bla. Bueno, firmado Oscar Raúl Aventín y Hugo Mazacane. Bueno, este es todo un documento, porque, como yo les decía anteriormente, ratifica justamente eso que decíamos, o sea, la CTC reconoce al ACA como una institución, como a cargo del poder deportivo en la Argentina, y lo que le pide, que efectivamente eso sucedió, que le delegue su poder, es decir, ese poder, para hacerlo simple, ¿no? Ese poder que la FIA le otorga al ACA, el ACA le dijo a la CTC, ok, yo tengo mis federaciones a las cuales yo le delego el poder deportivo. Esto es porque no sé, el país está dividido en federaciones, y bueno, como el ACA, como para estar en todo el territorio, justamente le delega ese poder deportivo a cada una de esas federaciones, siempre siguiendo los lineamientos del Código Deportivo Internacional. Y le dice a la CTC, ok, vos podés seguir fiscalizando tus categorías. Bueno, al desconocer, por eso yo digo que esto es relevante, porque lo que está haciendo la CTC ahora, recibiendo categorías para fiscalizar, recibiendo federaciones para fiscalizar, más allá de que ahora se han ido muchas, ¿qué es lo que está haciendo? Está desconociendo esto que se firmó, está desconociendo que la Autoridad Deportiva Nacional es el ACA. Bueno, entonces, en consecuencia, se pueden, el ACA puede tomar varias decisiones, ¿no? Bueno, ahora pasemos, volvamos el tiempo adelante y a esta resolución que es relevante, que es la de, como les decía, las de la Vicejefatura del Gabinete del Interior, de una resolución del 15 de mayo que lo que dictamina es: reconoce el automóvil argentino como único representante de la Federación Internacional del Automóvil en la República Argentina en virtud de haber sido declarada Autoridad Deportiva Nacional, ADN, por la citada Federación Internacional. El artículo 2 déjese establecido que en su carácter de Autoridad Deportiva Nacional, mientras ostente tal carácter, será el único poder deportivo autorizado para regular y fiscalizar el automovilismo deportivo en el conjunto de los espacios territoriales del país, observando la normativa establecida por la Federación Internacional del Automóvil para su reconocimiento, y bueno, y eso. Bueno, esto, cuando se emitió esta resolución, se daba un plazo de 60 días para comenzarlo, digamos, a ser efectivo, plazo que se cumplió justamente en el día de ayer. Y bueno, obviamente el ACA lo que hizo fue emitir un comunicado, ¿no? Un comunicado de prensa en el cual dejaba muy claras ciertas cuestiones. Ahora lo vamos a ver. Cierro aquí. Principalmente emitió obviamente su comunicado de prensa, bueno, recordando todo esto y bla, bla, bla. Y lo más relevante es en el penúltimo párrafo de este comunicado de prensa, que dice: a partir de la plena vigencia de esta resolución, toda competencia automovilística que aspire a tener validez nacional o internacional deberá realizarse bajo la fiscalización y el licenciamiento del ACA, quedando fuera de este marco cualquier actividad que no cumpla con los requisitos establecidos. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y con eso qué? Bueno, con eso qué es, por lo que yo tengo entendido, estuve hablando con gente, voy a reservar mi fuente, pero me decían que
lo que puede llegar a suceder es que la Superintendencia de Seguros se haga eco de que hay categorías, en este caso aquellas que son fiscalizadas por las FIAs, perdón, aquellas que son fiscalizadas por la CTC, que no tienen el reconocimiento de la FIA, y que eso pueda llegar a afectar justamente a empresas de seguro que lo que hacen, no sé si ustedes sabían, pero como todo evento deportivo tiene un seguro detrás que respalda y que actúa si llega a haber cualquier situación. Bueno, una es esa, el tema de notificarle a la Superintendencia de Seguros que se están haciendo carreras que no cuentan con el aval de un ente reconocido por la FIA. Y la otra consecuencia también que puede llegar a tener es que muchas empresas también se hagan eco que están patrocinando a pilotos, equipos o eventos que no tienen un reconocimiento eh, o un aval de el ACA que tiene la Autoridad Deportiva Nacional. Ustedes me van a decir, bueno, es mucho bla bla, bla, realmente es muchísimo bla bla, y eso no influye en nada. O sea, no influye en nada hasta que, toco madera, no quiero que pase esto, suceda un accidente grave. Ahí el día que suceda un accidente grave, bueno, van a saltar por los aires un montón de cositas. Porque bueno, justamente en ese momento relevante es cuando una aseguradora va a decir, pero yo no te voy a pagar porque vos no seguís los lineamientos de la FIA y la mar en coche, o sea, son cuestiones, digamos, legales, ¿no? Que pueden llegar a activarse y demás. Me van a decir, bueno, pero, por ejemplo, la Indy y la NASCAR se autofiscalizan, que es verdad, más allá de que tienen cierta relación con el Automóvil Club de Estados Unidos, que es la entidad que está reconocida por la FIA, pero no pasa lo que está pasando acá. O sea, no seamos incrédulos. Tanto el NASCAR como la IndyCar, más allá de que son categorías rivales, tienen una buena relación. Hay pilotos que corren en una y otra. No me acuerdo qué piloto corre las 500 millas y la NASCAR, la carrera, creo que de Charlotte, o una también relevante el mismo domingo. Se baja de un auto y se sube a otro, viaja en avión y nadie le dice nada. Es más, todos dicen, uy, qué proeza, ¿no? Y hablan de que corren las dos categorías más importantes del automovilismo. Y eso acá no pasa, ya que no digamos que, pero el NASCAR y la IndyCar se autofiscalizan. Se autofiscalizan, pero no andan en las miserias que andamos acá en la Argentina, porque lo que se quiere hacer acá es destruir. No se quiere unificar el automovilismo y no se quiere un automovilismo fuerte. Se quiere solamente destruir al resto. Y lo que yo me pregunto es, si vos efectivamente tenés a la principal categoría, una categoría que para mí, yo tengo la idea, que es una hipótesis mía, que es una categoría que llena autódromos, no por el espectáculo que da, que es el turismo carretera, sino porque es una categoría que ya tiene más de 85 años. Entonces vos tenés generación tras generación, es una cuestión social más que un espectáculo, que una atracción por un espectáculo. Es una cuestión social, o sea, abuelos, padres, hijos y nietos y bisnietos, cada vez que hay TC, porque el abuelo le decía que iba a ver el TC en ruta, van a donde va el TC, por el simple hecho de decir, bueno, yo también estoy con mi hijo viendo lo que veía mi viejo, y por ahí no le gusta el automovilismo, y lo único que le gusta es ir y comer asado. Por eso que igual, de todas formas, es mi hipótesis, no significa que sea verdad, pero yo lo analizo de esa manera. Si vos tenés eso y haces tu negocio, o sea, ¿por qué querés destruir a los demás? Explícamelo, que alguien me lo explique. ¿Por qué quiere destruir a los demás? Yo sé que hay muchas cuestiones, repito esto, hay mucho negocio atrás, pero es un negocio tan grande, un negocio tan, pero tan grande, que es un negocio que puede ser para todos igual. Porque lo que se mueve, si uno empieza, a mí me gustaría que uno hiciera alguna vez el ejercicio de cuantificar, ¿no? De empezar a contar. y me van a hablar del campo, de que es el impulsor de la Argentina. Vamos, empiecen a contar, a cuantificar cuánto sale correr en cada categoría, empiecen a multiplicar por cantidad de participantes, empiecen a multiplicar por cantidad de eventos. ¿Más que campo? El campo nada. El automovilismo es una verdadera industria.
Empiecen a hacer cuentas, empiecen a hacer cuentas y se van a dar cuenta de lo que digo. Pero, y así le digo, que está buenísimo que sea así, obviamente, pero hay para todos, para todos, para todos. Es una torta que tiene millones de porciones y se la pueden repartir todos. Pero a mí lo que no me gusta es, primero, vos no solamente no cumplís con tu palabra, porque firmaste algo en 2001 y te lo pasaste, ya sabes por dónde, sino que querés destruir al otro, en tu afán de decir, el poder lo tengo yo. Entonces, yo creo que, así ese es el tema. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Entiendo que no todos tienen que respetarla, pero también yo lo que trato de hacer, afortunadamente yo puedo decir lo que quiero, cuando quiero, no tengo nadie que me baje línea, nada. Esta es la línea que yo mantengo desde hace años. Así, yo repito, aquellos que me ven siempre acá en Motorix o en Automundo, o me han leído en algún momento, yo siempre para el mismo lado. Puede que me equivoque con las formas, tal vez, puede ser, no le voy a negar que no, pero yo también hablo con el aval de cosas que han pasado, y acá está el tema, no mucha gente se acuerda de esas cosas, no mucha gente se acuerda o no tiene memoria o prefiere no tener memoria. Bueno, seguimos. Ahora, lo más relevante de esto es esta carta que les voy a mostrar ahora. Vieron que yo tengo, hay cosas que me avalan para decir lo que digo. Bueno, vamos a ver dónde está la carta. A ver, esperen un cachito. Si esto estaba acá, si cierro aquí. A ver, tengo muchas ventanitas abiertas. Y acá está. Bueno, a ver, ¿dónde está? Acá. A ver si me abre. Ahí abrió, perfecto. Bueno, esta, la que les voy a mostrar ahora, la que les voy a mostrar ahora, a ver, espérenme. A ver, ahí está, volvimos. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. A ver. Espérenme un segundito, porque esto es todo así muy artesanal. Acá está, cartas. Esta, perfecto. Vamos a agrandar un cachito más para que no se vea tanto blanco. Ahí está. Bueno. Uy, se me agrandó demasiado. Ya les voy a mostrar esto que tiene un valor tremendo. Bueno, ahí está, quédate quietita ahí. A ver. Perfecto, listo. Acá tenemos la fecha, tenemos el membrete. Vamos con esto. Muy bien, bueno. Ahí tenemos la cartita que les quería comentar yo. Esta cartita, dirigida al señor César Kahneman, que es el presidente de la Automóvil Argentina, fechada el 16 de octubre de 2024. Bueno, obviamente está todo en inglés, ahora se los voy a traducir. Pero bueno, lo más relevante es quién la manda. Fabiana Ecclestone, vicepresidente de Sport para de deporte de automovilismo para Sudamérica de la FIA. Bueno, ¿qué es lo que dice esa carta? Esta carta que a mí me parece que es relevante, ¿no? Y que creo que hay que tener muy en cuenta y que podemos tener una consecuencia seria, una consecuencia muy, pero muy seria. Bueno, lo que dice esta carta es lo siguiente, que es una carta que, como les decía ahí, fue enviada por Fabiana Ecclestone. Bueno, esta carta se la mandó Ecclestone a Karmann en el contexto de la participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y demás, ¿no? Y de paso, cañazo, porque le hacía saber, Argentina, al igual que otros países miembros de la FIA, necesita organizar los eventos deportivos de acuerdo al Código Deportivo Internacional. Y esto viene a cuento con algo que le decía sobre la posibilidad de que a raíz justamente de el entusiasmo
provocado por Franco Colapinto, de tener un gran premio de Fórmula 1. ¿eh? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, lo que le dice Ecclestone a Karmann es, ok, si vos querés tener un gran premio de Fórmula 1, porque ahora tenés un piloto y demás, no tenés que acordarte de lo siguiente. Tenés que acordarte de este conflicto y de la necesidad de tener un automovilismo organizado. En la última parte, justamente de esa carta, le dice que, dada la situación institucional entre la CDA, del ACA y la CTC, sería de interés de la FIA resolver las diferencias y que todo el automovilismo argentino se organice cumpliendo el Código Deportivo Internacional. Juntos, con nuestra colaboración, podemos proyectar la actividad a nivel internacional sobre una sólida base de calidad deportiva e institucional local. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que dice esta carta que le mandó Ecclestone a Karmann? Es que si, por más intención que tenga el ACA de organizar, de devolverle al país el Rally Mundial, de tener una fecha por el WEC, no sé, de tener a la Fórmula 1 corriendo en Buenos Aires, si este quilombo no se resuelve, no va a haber ninguna fecha. Si este quilombo no se resuelve, no va a haber ninguna fecha. Bueno, ¿quién quiere resolver o quién ha dado muestras de que quiere resolver esto? Mal que les pese a algunos el automovilismo argentino. ¿Por qué? Porque Eduardo Vaca, ya en reiteradas oportunidades, y lo hizo de manera pública, ha dicho que él se imagina una mesa directiva de la CDA con un integrante de la CTC. ¿Qué hicieron en la CTC? Nunca aceptaron esa propuesta. Lo que se dice, esto de buena fuente, pero repito, es algo que se dice, no es que lo averigüe yo puntualmente, pero un allegado a la entidad TCIsta me comentó que el tema es que Hugo Mazacane, no quiere juntarse con Eduardo Vaca, sino que lo quiere hacer directamente con el presidente del Automóvil Argentino y, como si eso fuese poco, o no sé, quiere que esa reunión sea en la CTC, no en el ACA. No sé si será verdad o no, pero bueno, eso es lo que a mí me llegó, ¿no? Que ese es el motivo por el cual tampoco se llega a un acuerdo. A mí la sensación que me da, repito, es que que esto se puede llegar a solucionar. O sea, yo no sé cómo, o tengo una idea, pero tampoco la quiero decir. Que para mí lo más sencillo es volver a octubre de 2023. Y ahí empezamos de nuevo todo. Y empezamos de nuevo todo de una manera organizada. Eso es lo que yo opino de esto, ¿no? Entiendo que, repito, acá hay una cuestión de egos, de poder, de ver quién la tiene más grande, como se dice y demás. Pero bueno, me parece que si toda esa gente que en algún momento, en 2020, en plena pandemia, pedía la unidad del automovilismo para salir adelante y para que esa industria sin chimenea, como se ha cansado de decir alguien, se active, bueno, júntense, loco. Se tienen que juntar. Bueno, vamos con algunos mensajitos que hay mucha gente que está reflexionando junto a mí respecto a esto. Bueno, Daniela Escala, buenos días, ¿cómo te va? Tarde del saludo, pero buenos días, gracias por estar ahí. Pablo Arellano, buen día, Diego. El automovilismo nacional en cuestiones generales está en una decadencia vergonzosa, coincido. Juan Emanuel Román, yo soy Team F1, arriba Franco Colapinto, espectacular, me parece bárbaro. Es que lamentablemente todo este tema de estas cuestiones justamente hacen que el automovilismo argentino, que hoy, porque hay que ser sincero también, hoy el automovilismo argentino lucha con lo que es la exposición de Franco Colapinto y lo que es ver una carrera de Fórmula 1, ¿no? Donde, bueno, no tengo que ser tan específico, pero uno sabe cuando ve una carrera de Fórmula 1 y cuando ve una de una categoría local. Hay notorias diferencias. Que yo creo que eso está bueno, porque ¿qué es lo que va a hacer? O sea, el automovilismo nacional lo exige y lo obliga a hacer inversiones para que las transmisiones televisivas se vean tan bien como la Fórmula 1. O sea, yo por eso coincido que eso me parece positivo. Pero bueno,
A ver, seguimos con algunos saluditos. Y bueno, lo que le decía, ¿no? El tema este de lo de la trascendencia de la Fórmula 1 y lo de Franco hace que mucha gente, al ver todo este quilombo, porque encima tenés, a partir de esto tenés, no sé, categorías que se llaman similares, que usan los mismos autos, confundís a la gente, bueno, una serie de cosas que no le sirve a nadie. Bueno, a ver, aquí. El querido Armando, disculpa que no te haya saludado antes, pero bueno, venía muy embalado, tratando de hilar las ideas en un tema que es complejo, que es un tema que me parece que amerita que lo tratemos con la seriedad del caso. Javier García, gracias por estar ahí. Pablo Arellano, los autos de carrera son empresas con ruedas, exactamente. Eh, Silvio, el automovilismo lo bancan los sponsors. Los sponsors son gente de empresas sostenidas por mayormente el campo, sumale la gente que lo mira por TV y etcétera. No sé si mal entendí que decías, pero el dinero siempre sale del principio del laburo de la gente común. Sí, eso obviamente desde ya, ¿no? Javier García dice, había una vez un automovilismo argentino donde los pilotos con un poquito de esfuerzo podían correr en alguna categoría nacional sin ser esclavos de los sponsors. Y dice Javier, uno dice, Javier, sí, existe ese automovilismo, está en los zonales, así es. Por suerte los zonales son muy, pero muy fuertes. A ver, Javier García dice, corrían por deporte y por la gloria, no para que el que le ponía la plata para resaltar con la publicidad y vender más. Ese automovilismo ya no existe y ahora son solo negocios y la... Bueno, esto yo ya no sé, ya no sé, Javier, lo que decís vos acá. Javier 1, los egos eran en el que refiega anterior, hoy es plata nada más y nada menos. Bueno, Pablo Suez, Diego, ¿recordarás la época de los 80, donde comienza la fiscalización de la CTC, el conflicto de la ciudad de Cadad, de los dos campeonatos del turismo nacional? Bueno, Pablo, hice referencia, no recordaba lo de los dos campeonatos del turismo nacional, te soy sincero, pero hice referencia a lo del ACA y la Cadad. La CTC solo le interesa la guita de las renovaciones de las licencias. Y Armando dice, no hay mucho misterio, se mueve muchísima guita, ni siquiera de ego se trata. Sí, o sea, coincido, y esto lo decía yo también al comienzo, o sea, que es un negocio, y por eso yo los invito, que es una cuenta que yo no quiero hacer, porque si la hago me pongo a llorar, pero sí, o sea, partí de la base que, por ejemplo, ¿cuál es la principal categoría de la Argentina? Es más, vamos a hacer la cuenta en vivo. Yo sé que esto me va a traer mucho problema, pero bueno. ¿Qué le hace más una raya al tigre, no? Bueno, vamos a cuantificar. El TC, todos coincidimos que es la principal categoría del automovilismo argentino. Bueno, a mí la otra vez alguien posta a posta me había dicho que cada carrera de turismo carretera sale $55.000. Me dijeron, no, ¿cómo? Que yo eso lo tuiteé, me salieron... Pero bueno, es el número que todos manejamos, todos los que estamos en el ambiente manejamos ese número, más allá de que haya gente que diga que no. Ponele que no, ponele $45.000, $45.000, ¿no? Hoy el TC tiene 56 autos. No vamos a multiplicar 45.000 por 56, porque hay tipos que gastan muchísimo menos, hay tipos que no gastan esa guita ni por asomo. Pero ponele que de esos 56 tenés 25, que son los 25 pilotos top de la categoría con aspiraciones de ser campeón, por 25. Entonces dijimos 45.000 por 25. Eso te da $1.125.000 por carrera. Multiplicalo por 15, son $16.875.000 por año. Y fui bastante benévolo con los números. Es decir, que una temporada de turismo carretera, que repito, es la principal categoría, la que tiene más gastos, que la que recorre todo el país, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Estamos hablando que una temporada, y repito, fui bastante generoso con los números, más de $17 millones mueve.
¿Cuánto? Si haces todo, ponele 25 millones de dólares, ¿m? Con toda la furia, con lo que me quedé afuera, bueno, imagínate. Imagínate cuánto mueve el automovilismo. Y repito, si tenés para juntar ese dinero, para juntar ese caudal de plata, es una torta que es enorme. A ver, eh, acá ya me están tirando datos cuánto es un auto de punta, 65, bueno, 65.000 dólares, bueno. Pero bueno, hagan ese ejemplo, yo los invito y ahí se van a dar cuenta cuánta guita se mueve. Lo que también hay que decir es que mucha de esa plata, o un porcentaje eh, en todas las categorías, ¿no? En un porcentaje del presupuesto se lo lleva lo que se conoce como la torre, que es el tema de matafuegos, carpa, licencia, y bueno, y un montón de cosas más. Que muchas son semestrales o anuales, pero es un gran porcentaje o un buen porcentaje no sé, tipo que antes de correr tiene que poner una bocha de plata en la torre antes de salir a la pista, ¿no? Y después, bueno, los juegos de goma y demás. Yo tampoco quiero contarle las costillas a nadie. Entiendo que ahora somos 40, entiendo que son 40 tipos que le gusta la temática, por lo que interpreto que son 40 personas que saben a lo que me refiero con el tema de contarle las costillas, ¿no? Eh, pero bueno, así está el automovilismo, ¿no? Así está el automovilismo una pelea entre dos entes fiscalizadores, algo que si no se resuelve, lamentablemente, por más que tengamos el Autódromo de Buenos Aires hecho a nuevo y demás, no vamos a tener fecha de la Fórmula 1. No vamos a tener fecha de la Fórmula 1. Bueno, a ver, Alfredo Damián dice, hay muchas chances que vuelva la Fórmula 1 de la mano de Briatore y Franco. Bueno, ya te digo, estimado, esto creo que lo hablé en un video que está en Automundo respecto a algo que va a pasar el lunes, que si quieren lo digo también acá. El lunes en el Autódromo de Buenos Aires, se va a confirmar que el Autódromo de Buenos Aires va a ser escenario del Gran Premio de la Argentina de MotoGP a partir de 2027. 2026 la carrera está fuera del calendario. No se llegó a un acuerdo con Termas de Riondo. La idea original era media como tirada de los pelos, teniendo en cuenta que el contrato con Termas se había terminado este año, era hacer un año más, extenderlo por un año más para no perder la fecha, tener continuidad en 2026 y en 2027 que la carrera se haga en Buenos Aires. Bueno, en el evento, por lo que tengo entendido de muy buena fuente, va a estar Jorge Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como persona que está responsable en definitiva del autódromo porteño. Orly Terranova, que es el empresario detrás de OSD, que es la empresa organizadora de el Gran Premio, y Carsten Tilke, espero haberlo dicho bien, Carsten Tilke, que es el hijo de Hermann Tilke. Aquellos que siguen la Fórmula 1 conocen a Hermann Tilke porque mayoritariamente los circuitos callejeros por los que transita la Fórmula 1 han sido diseñados por los Tilke. Bueno, ¿qué me invita a pensar esto a mí? Teniendo en cuenta que en su momento Terranova había propuesto para que se hiciera cargo de todas las obras de refacción a Jarno Zafferi, que es un ingeniero italiano que se hizo cargo de todas las obras de Termas de Riondo, es que los Tilke ganaron esa pulseada impuestos por la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el proyecto en común para tener Gran Premio de la Argentina de MotoGP y también de Fórmula 1 es justamente que las dos productoras detrás de esos eventos, una OSD, MotoGP, y tengo entendido que Phoenix Entertainment Groups para la Fórmula 1, se pongan de acuerdo en cómo conseguir obviamente los fondos y demás, y bueno, que todo el trabajo de refacción lo haga justamente la empresa de Tilke, para hacer un circuito en común. Me explicaron cómo es el circuito, la verdad que no lo entiendo, lo voy a ver el lunes porque me dijeron cómo sería y no entiendo nada, no lo llego a visualizar para hacer un circuito que corra MotoGP y corra Fórmula 1. Así que hay muchas chances que vuelva la Fórmula 1 de la mano de Briatore y Franco. Alfredo, te diría que sí, pero si este quilombo del que estamos hablando entre la CTC y el ACA no se soluciona,
no sé si va a haber fecha. No sé si la FIA, siguiendo con lo que dijo Fabiana Ecclestone, le otorgará la fecha. A ver, Pablo Suez, es más, los dos campeonatos eran uno con los autos de fábrica como turismo, el otro corrían con alerones y spoiler agregados. Mira qué gran dato, Pablo. Javier García, esto, lo de Pablo es referencia a los turismos nacionales de la época de la CADA. Eh, Acá Javier García dice, me hago cargo, Diego, de lo que digo, y es Voz Populi de lo que hace la CTC con los políticos. Acá Javier Bruno dice, no es solo la plata de las licencias, están los productos homologados, matafuegos, ganchos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Javier, acá eso es aparte, pero solo en las categorías. Pero las licencias de los pilotos zonales no tenés la idea la que suma. Sí, en realidad, si empezás a sumar en cuanto al tema de licencia, también es un montón de plata, un montón de plata. Acá, bueno, Iván Portillo dice que un auto de TC de punta gasta $65.000. A ver, Germán Becaria, Diego, en los años 2000 estuve vinculado a un equipo de TC y correr en la categoría costaba a razón de $1.000 por cada vuelta. En el fin de las 55 vueltas está clarita la cuenta. Mira, ese más o menos se ha mantenido. Bueno, eh, Armando Quilombo, ¿una casa o departamento por carrera? Sí, así es. A ver, Pablo, Diego, si tenés una idea, comenta algo de eso. Quiero saber de qué. Ahí me perdí, ¿eh? Me perdí, Pablo. Bueno, quería hablarles de esto. Yo sé que este tema de... A ver, no sé cómo va la encuesta. Había hecho una encuesta. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. A ver, bajate, que quiero ver la encuesta. Eh, ¿De qué lado del automovilismo estás? Team AK 39%, Team ACTC, ahí se me fue. Uy, se me fue la encuesta. Bueno, ¿por qué se me fue la encuesta? Qué lástima. ¿Y ahora si está por acá? No, se me fue. Bueno, la cuestión es que venía ganando, por lo que llegué a ver, que no estaba de ninguno de los dos lados. Creo que es un mensaje eso también. Bueno, a ver, Javier García, ¿van a cambiar prácticamente de cero los dibujos del circuito del Galvez o todavía son rumores? Bueno, eso es lo que yo no llegué a entender bien. Te digo que me lo explicaron y es más, me lo explicó Darío Coronel, que él es uno de los periodistas que más sabe del tema de vida y obra del Autódromo de Buenos Aires y su futuro también, y no lo entendí. Eh, pero bueno, aparente, y es más, ayer hablando también con un colega me decían que supuestamente iban a eliminar el número 5, el número 6 y el número 7, iban a hacer algo nuevo. No sé, el lunes, habrá que esperar el lunes. Después, bueno, una vez que tenga la info, si quieren hacemos un directo hablando del futuro del Autódromo de Buenos Aires. Pablo Suez, y si alguno tiene alguna cosa de los 79-80, se podrán ver algunas fotos. Creo que en alguna época Pancho del Cuas corría con yello, con alerones. Mirá, a ver, Silvio, dinero, poder y quién la tiene más larga, todo bien politizado, dasco. ¿Cómo van a poner la caripela a los políticos en las carreras? Acá tenemos el contador oficial de la encuesta, bien. Acá, ¿de qué lado estás? De la grieta era acá 39%, ACTC 9 y tibios 50. Gracias Javier Bruno, que es nuestro contador oficial en las encuestas. Bueno, estimados, repito, sé que esto posiblemente nos interesa a nosotros solos, a mí que estoy acá, y la verdad que es algo que me gusta, o sea, no me gusta desde el punto de vista de lo que pasa, no me gusta, no me es agradable para nada, pero bueno, la temática en sí, esta cuestión de poder y bueno, el seguimiento que uno le está haciendo, le parece atractivo, ¿no? Yo estoy haciendo un seguimiento como para hacer un libro, ¿no? O para que alguien tome los datos, ¿no? Repito, si vos vas a automundo.com.ar y en el buscador pones AK versus ACTC, ahí tenés toda la historia de todas desde que empezó hasta lo último, hasta lo último. Y te digo que las cosas que han pasado son increíbles, es para una novela, es para un Drive to Survive argentino. Aparte de las cosas que uno sabe y
tampoco quiere decir, porque también hay ciertas cuestiones que no vale la pena, pero es lisa y llanamente una telenovela. Tiene todos los condimentos para una gran telenovela. Bueno, les decía, no sé si habrán disfrutado de este directo, ustedes me dirán si les gusta, si les quedó claro cómo viene el tema, si que también me gustaría saber, no solamente acá en el chat, sino también en los comentarios abajo, tanto acá en Motorix o eventualmente en el canal de Automundo, donde vamos a pasar la retransmisión de este directo. Bueno, ¿qué les parece esto? O sea, ¿cómo ven? Repito, yo lo que he tratado de decir, más allá de mi opinión, es también darle fundamento a mi manera de pensar. Y repito, para mí, esto se tiene que solucionar de alguna vez, de una buena vez. Eh, Porque puede terminar mal, ¿no? Puede terminar muy, pero muy mal esto. Muy, pero muy mal esto. Y siempre, como todo, vos también tenés en la historia tenés el ganador y el derrotado, pero también tenés a un bueno y también tenés a un malo. Y cuando te califican de malo, eh, no sé si eso está bueno. ¿Viste? El tema de que lo importante es que hablen, yo no sé si es tan así. Pero bueno, eso es el modo de ver de uno. No significa que, repito, que yo tenga la razón en todo lo que digo o en mi parecer. O sea, a mí me parece que hay ciertas cuestiones que están de más, que esto tiene que volver a foja cero. Eh, es más, para mí, yo ya lo he dicho varias veces, pero a mí, aquel tipo o aquella entidad que dé realmente el primer paso para encontrar una solución, va a hablar de su grandeza. Me parece que eso es así. Aquel que intente, pero que lo lleve y que no se quede en palabras, ¿no? Que lleve justamente esta situación a una posible solución, es el que va a quedar muy bien parado. Eh, es mi manera de ver, ¿no? Bueno, los últimos mensajitos y ya nos despedimos. Javier Bruno, a mí esto me hizo dejar el automovilismo el año pasado, cansado del desconcierto, egos y las tonterías que arrastró. Armando, no había opción de en contra de los dos. Por eso la tibieza. No estar a favor de uno me pone a favor del otro. Lo mismo en contra, viceversa. Se puede no estar de acuerdo con ninguno, por supuesto. Sabés que estuve mal, Armando, tenés razón. Tenés razón, te doy crédito. Me parece que ese 50% que decíamos que eran tibios es un voto bronca. Vamos por ese lado. Iván Portillo, que pongan bien los carteles de la entrada del autódromo sobre General Paz, porque si alguno se equivoca termina en Villa Fiorito o en La Salada. Como primera medida, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Imaginas que de repente, ¿no? Tengamos Gran Premio de la Argentina de Fórmula 1, están mal ubicados los carteles y lo tenemos a Max Verstappen y a Lewis Hamilton en La Salada comprando ropa? ¿Terminan ahí? Sería lindo de ver eso. Silvio Silvio, me presento a bancarte con mis dos canales, todo en rojo, y ojalá se solucione para todos los que amamos el automovilismo. Abrazo fuerte, Diego, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, Silvio. Eh, Acá hace Javier Bruno hace la aclaración y Marcos Tejerini dice, lo digo, ¿cómo va con todo esto que pasó con la CTC? Quedándose con el Cabaret y antes con Paraná, ¿van por el Galvez? Eso para otro directo, amigo Marcos. Todo hace indicar que sí. De hecho, lo del Galvez ya se venía hablando desde hace más de un año, el tema de lo del Galvez. Es más, no quiero hablar, pero puede ser, puede ser. Ahora yo les repito, y ya con esto ya cerramos. O sea, está bien lo que hace una entidad y lo que hace otra. O sea, el ACA con algo que le corresponde, que le atañe, porque quieras o no, puedes estar de acuerdo o no, tiene el poder deportivo en la Argentina otorgado por la FIA, o sea, que está avalado que si vos corres una categoría de la CTC a la cual el ACA no reconoce, no te otorga la licencia internacional. Eso está avalado, es así. De hecho, por eso hay muchos pilotos que ya están
reculando y están dejando las categorías de la CTC y se están yendo para el lado de categorías fiscalizadas por el ACA porque quieren tener una proyección internacional. Y repito, eso está avalado. Podás criticar la forma, ok, pero eso está avalado. Ahora, ¿está bien lo otro? ¿Que haya un bloqueo? ¿Eso les parece bien a ustedes? Dígame, seamos sinceros, ¿les parece bien que haya una entidad que le diga y que presione a los autódromos para que no hagan carreras de otra categoría? ¿Eso les parece bien? ¿Les parece que eso es la solución? Yo quiero que me sean sinceros, no les voy a decir que lo dejan acá en el chat, sino en los comentarios. ¿Realmente eso les parece bien? ¿Es la solución? ¿Impedir a el resto de las categorías correr en un circuito y bloquear esos circuitos? ¿A ustedes eso les parece bien? ¿Les parece de caballero? ¿Hay caballerosidad en el automovilismo? ¿Les parece bien eso? ¿Realmente? ¿Les parece que eso es la solución a este semejante quilombo? Díganme, porque para él está bien y por ello cambio de parecer, pero para mí no, a mí no me parece que esté bien. Repito, vos podés, cada uno puede, con una charla de hombres, de caballeros, puede solucionar este tema. Este tema tiene solución. Para mí este tema tiene solución, pero hay que poner un poquito de cada uno, obvio. Ahora, eso debiste de llamar a uno, decir, si haces esta carrera, yo no voy más. ¿Eso les parece de caballero? ¿Es algo que lo hace un hombre? ¿Está bien hacer ese tipo de cosas? No sé. Repito, lo del ACA es criticable, pero bueno, el ACA lo avala una institución que la FIA. Eso también tiene que quedar claro. No digo que una cosa esté mejor que la otra, las dos cosas son una cagada, pero hay algo que vos estás siguiendo los estatutos de la FIA. Bueno, y lo otro, lo que lo dije, si a usted le parece bien, bueno, me dirán si le parece bien, porque bueno, la CTC es lo mejor que hay, que esto está perfecto. O sea, siempre que sea con respeto, está todo bien, yo acepto todas las opiniones, obviamente. Bueno, a ver aquí. Justo se borraron había algo interesante. Pero bueno, yo ya sé que esto que yo digo ya habrá llegado a quien tiene que llegar. Y bueno, espero que lo tomen bien. Espero que lo tomen bien. Que no me declaren persona no grata, igual poco me importa. Pero no sé, yo tengo la posibilidad de decir lo que pienso. Y repito, no por eso tengo que tener la razón en todo. Pero bueno, yo hablo con sustento, con pruebas de las cosas que digo, ¿no? Y después trato de analizar la situación. Obvio que hay un montón de cosas que yo no conozco, o que conozco y no quiero tomar en cuenta, mejor dicho, porque tampoco las tengo con certeza, pero y hay muchas otras cosas que se mueven a tal nivel, ¿no? Que bueno, que pareciera hacer difícil que haya un acuerdo. Pero bueno, yo soy un hombre de fe, yo confío en que si, perdón, hay buena voluntad, todo esto se soluciona. A ver, acá Rex RR dice, sí, totalmente digo, con semejante desencuentro de largos años entre ACA y ACTC, alguna entidad mayor, llámese FIA o poder político que ordene las cosas, no nos perjudica como país tanto lío. Acá Rever le dice, hay un dicho que dice, cuando los elefantes se pelean, las crías mueren aplastadas. Y vemos pilotos que no pueden correr donde gusten y autónomos que no pueden organizar las carreras que quieran. La verdad que Reverle, te pasaste, te pasaste, mira, es más, ¿sabes qué? Ahí están llegando más mensajes. Pero me parece que vamos a dejar el final del directo, este mensaje, para que quede para la posteridad, porque me parece una muy, pero muy buena reflexión. Y bueno, ojalá que esto se solucione. Repito, yo no sé si de este tema los otros colegas hablan o le dan bola o
cada uno tiene su postura, por X motivo. Pero bueno, me parecía, me siento mejor. Yo había dicho que era como catarsis. Ahora me siento un poquito mejor después de hablar de esto. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por estar. Estén atentos a nuestros próximos directos. Suscríbanse, denle like al video y dejen cualquier otro comentario, lo dejan abajo. Y bueno, aquellos que me están viendo por Automundo, muchísimas gracias por estar ahí.